Me van a decir qué es esto. Me van a decir qué es esto. Me van a decir qué es esto. El bloque. Ahora otro bloque cadáver. Otra muestra. Pero son dos cálices menores, ¿no? Después dice, no nos mostró sino un cáliz. Yo no pude. ¿Esta sería la papila? ¿Es esta? Sí, Esta es la roja. Con los tres cálices, ¿no? correctamente bien contestado. Correcto, Piñarúa. Dicen en Venezuela. Correcto, Piñarúa. A ver. Mira, ahí para que de una vez observen, una pelvis inmensamente dilatada, ¿no? Eso ya es el cuadro de hidronefrosis. Para señalar el seno renal, simplemente usted ubicaría Todo el espacio acá. el mira. espacio, metería algo y No, espacio. ¿qué espacio? ¿Qué metería? Si no agarro nada y agarro acá, pues seno renal. Eso. ¿Cómo? Pues que el seno renal no es A el mí me espacio. protestan todo y a otros no. Eso. Eso, no, Cáncer de tumor, próstata que invade el recto. mire. ¿qué cáncer tan? Esta es la vejiga de próstata invadiendo el recto. Bueno. ¿Cuál es el recto? Pues el recto que es recto, ¿cierto? Se imagina uno, ¿cierto? Que el recto es el que es recto. Bueno, nuevamente, para que estructuras que drenan a ese nivel, tubos colectores, ¿cierto? Colectores, sí. ¿Sí o no? Los túbulos colectores, sí. ¿Qué estás acá? ¿Qué es acá? No. No, pues Ilio. Qué hermosura, ¿cierto? Señale el nivel de la estructura. Señale el nivel de la pero estructura. es izquierdo o derecho. ¿Por qué no es así? A ver, Valdrón, ¿por qué no es así? Porque es así, así es lo correcto. Así es lo correcto. ¿Por qué no es así? Por la pelvis. Mire cómo queda arrugada. Está contra natura, ¿cierto? Mire, así, mire. Ahora lo hago así, mire. Hermosa, ¿cierto? Mire. Muestro, voltee. Como para foto, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, la apariencia de la pelvis de una vez le permite a uno orientar la imagen, ¿cierto? Si usted la está arrugada, quiere decir que la está colocando al revés. Mire, cambio así, usted se imagina la fotico así, mire, bien bonita, sin que haya ningún arrugamiento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿sería qué? Polo superior. Este sería polo inferior. Inferior. Como ahora toca en inglés. Y doctor, y cuando no se le ve la pelvis Ahí sí toca como quien dice, utilizar todo el background. ¿Cierto? ¿Y ustedes cómo tienen que aprender inglés? A ver, característica de la estructura. Desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista histológico. A ver, ¿quién me quiere? A ver, William. Agarre la estructura y le explica a sus compañeros cuál es la característica histológica de la estructura. Como epitelio transicional. Es un epitelio de transición. ¿Y cuál es la característica histológica de ese epitelio? Estamos hablando de la mucosa, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Mírenla bien porque de pronto me dicen serosa. Mire, ¿cierto? Es la mucosa vesical, ¿cierto? Mucosa vesical.
Entonces usted le está diciendo a sus compañeros la característica histológica. A ver, ahora sí. Y pues cuando llega como, va a estar dilatada, va a estar como epitelio plano simple, pues que va a dilatar. Ante la distensión, ¿cómo es el epitelio? Plano. Plano. Y cuando no está dilatada, pues va a ser como cúbico. O endomo, Endomo, ¿cierto? sí. Bueno, esa sería la característica ¿qué? Histológica. Ahora la característica fisiológica. Los mecanorreceptores. Es impermeable. Entonces recuerden para siempre, si usted toma una micropipeta y extrae orina arriba del cáliz menor, toma una micropipeta o ya una pipeta más grande y toma orines de la vejiga, tiene que tener iguales características físico-químicas. En otras palabras, ese epitelio no presenta fenómenos de absorción, es impermeable. Aún en la presencia de hormona antidiurética. La hormona antidiurética, ¿dónde actúa? No, pues Entonces esa sería una pregunta para corchar a uno que apenas estudia apuntes, ¿no? ¿Cierto? Imaginen la hormona antidiurética, yo la podría postular, actúa sobre el segmento proximal del uréter y el otro cae, ¿cierto? Nada, la hormona antidiurética tiene un sitio dentro de los túbulos donde actúa. ¿Cuál es ese sitio? Aparato justaglomerular, específicamente el contornado, el proximal. No, aquí está. El túbulo distal. Recuerden que ahora hay un problema de terminología, ¿no? Sí se lo dijo al doctor César Augusto Blanco, me corrigió. Y le dije, gracias por la corrección. Me dijo, no diga contorneado proximal, no diga contorneado distal, porque todo no es contorneado. Túbulo proximal, túbulo distal, según él. Y dijo, esa es terminología internacional. Lógico, sí, después túbulo colector, y luego ansa de gen, ¿cierto? Entonces, en lugar de contorneado, simplemente túbulo proximal y túbulo distal. Al final, en la diurética. A propósito, esta mañana se manejó el tema de ustedes, se manejó el Tú no sabes sin observar la... Este es serosa. ¿Serosa qué? Vesical. Serosa vesical. ¿Cierto? Mire, la serosa. En cambio, esto será la mucosa, ¿cierto? Y el músculo detrusor. A ver, ¿dónde está el músculo detrusor de la vejiga? Músculo detrusor de la vejiga para esta prueba, para esta muestra. Músculo detrusor de la vejiga. Aquí no está abierta la vejiga, no está abierta. ¿Cierto? Músculo detrusor de la vejiga. A ver, si sería, a ver el músculo aquí, músculo detrusor. Detrusor, analicen bien la pieza. Músculo detrusor. ¿Qué pregunta podría caber desde el punto de vista teórico? Inervado por fibras de naturaleza. El detrusor, fibras de naturaleza. Detrusor. Parasimpática. Yo le doy simpática. Parasimpática. Ahora, ¿con qué receptores? ¿De dónde están los somas de las fibras preganglionares que inervan la estructura? Mire, ¿dónde está el músculo detrusor? A ver, la pregunta sería, señale la ubicación de los somas de las fibras preganglionares que inervan la estructura. Vejiga no hay vago, en vejiga no hay vago. Núcleos mediales de S2, S3 y S4. ¿De acuerdo? Mire, este es un caso patológico, mire. Una gran obstrucción, ¿está dilatado? ¿Sí está dilatado el uréter o no? Un poquito. ¿Y cuánto es un poquito? ¿Cuánto es lo normal? 3 a 5, ¿aquí cuánto hay? 8, fácilmente hay 8 milímetros. Y si no quiere, pues mídalo. Ahora mire esa pelvis. Este es un caso, para que ya no se le olvide cuando pasen la patología. Claro que primero pasan aquí el curso. Bueno, lo van a pasar. De hidronefrosis. Mira, hay obstrucción de la vía, entonces va originando atrofia de la médula y atrofia de ¿qué? De la corteza renal. O sea, hay un deterioro de la función renal. Y lo puede uno entender, ¿cierto?
Ay, se me olvidó. Para la próxima semana Doctor, al fin. traigo bastante de irrigación. Al fin no dijo cómo sabíamos si no tenía la pelvis larguita. ¿Cuál es? Si Ah, hacia abajo. bueno, aquí qué pregunto. ¿Qué es? Cápsula fibrosa del riñón. Ay, ¿qué cápsula fibrosa? Eso no es. ¿Cierto? ¿Uno cómo sabe que ese es el riñón derecho o el riñón izquierdo? A ver, entonces nuevamente. Miren. ¿Es así? No, es así, ¿cierto? Es así. Por delante están los vasos. ¿Quién tiene una posición anterior e inferior? Arteria. No, anterior e inferior es la vena, superior la arteria. ¿Cierto? Entonces, este fácilmente es un riñón derecho, miren. Derecho porque... Y entonces, si fuera derecho, se relaciona con... Si fuera el derecho, por delante, ¿con quién se relaciona? Hígado. Segunda porción del duodeno. Y ángulo derecho. Ese 4, desde los 60 y ese 4 no era hasta desde el segmento medio del Sí, por eso. Por eso le mostré la vejiga y usted me está diciendo que va con vejiga. Es decir, la acción del vago llega pelvis y hasta acá más o menos. De aquí para abajo, ¿de acuerdo? Ya corrigió, ¿cierto? A ver, entonces, ¿qué es esto? What? No me confundan lo de adelante con lo de adentro. Una cosa es la de afuera, la serosa. Ahora acá, mucosa. A ver, característica de la estructura. Característica de la estructura. Si la vejiga tiene 300 centímetros cúbicos. Característica de la estructura, si la vejiga tiene 300 centímetros cúbicos. Sí, eso no, epitelio puede. Sí, La capacidad está en la vejiga, tiene una capacidad. ¿Cuál será la característica de esa estructura? ¿Distendida? Está distendida, correcto. 300 ya está uno empezando a sentir que un buen efecto miccional. ¿Cuándo empieza, Laura? El efecto de tener sensación de ir a hacer una chichi-diligencia. Con 200 ya se inicia estrés. ¿Por qué? Porque ya se estimulan los mecanorreceptores que hay en la pared. Si hay 250, ¿qué ocurre con esos receptores? Mire, More. Más receptores están involucrados y los pulsos son En este más caso sí. Bueno, Creo que es la cápsula fibrosa. ¿Cómo se ve mejor la esta? Pero yo vi más. Así, ¿no? ya con 300, Porque si fuese así, con 400, toca se dañan las piernas, ¿cierto? se ve como pues, arrugado. Entonces, no sé por qué se ve mejor así. Sí, pero ¿por qué arrugado? Mira este pliegue que se le borró. Ah, ok. Cambia casi. Para el próximo martes, y lo voy a Entonces si no, sería que hago las preguntas. derecho como más Si no me cabeza más arriba, contestan, pero no sé si eso pueda... hago un Sería derecho, quiz. exacto. Así es, los que Leonel. No, mentiras. Por eso es un sistema curricular, Rosa. Es médico que no sepa el mecanismo de la micción. O sea, ¿cómo se olvida? Entonces, lean, por favor, micción, para que sepan cómo es el mecanismo de la micción. Es voluntario, ¿cierto? ¿O no? No, entonces la concepción es que es un proceso complejo, voluntario, con participación de eso. Y ya con eso ustedes arreglan, empiezan a rascar. Empezando, que es la mucosa vesical, ¿cierto? Con músculo trusor plano. En rojo, el músculo detrusor. Entonces, preguntas sobre la mucosa, bastante, ¿cierto? ¿Qué tipo de epitelio? ¿Cierto? ¿Cómo se presenta ese epitelio con diferentes grados de volumen? Ya deben saber eso, ejemplo. Si fuera 50, ¿cómo sería el epitelio? Si usted llevara una hora a orinar.
es decir, tiene 50 centímetros en su vejiga. ¿Cómo debe estar ese epitelio? ¿Cómo debe estar el epitelio? Si usted ya hace una horita hizo chichiligencia, ¿cierto? ¿Cuántos centímetros cree que tenga? Entre 40 y 50. ¿Cómo cree que esté el epitelio de su mucosa vesical? Un poquitico, así como que dice, una minchita. Entonces es un epitelio ¿qué? Endomo. Endomo. ¿Endomo? ¿Usted me dijo endomo? Sí. Endomo. Endomo. Yo coloco, para que no comiencen un poquito endomo y un poquito aplanado, pues coloco extremos, no voy a ponerle 175, porque 175 ya está tirando a aplanarse, ¿cierto? Y en 300 definitivamente está totalmente aplanado. En 400 ya aparece un hilito, aplanadísimo, ¿cierto? A ver, ¿sobre qué receptores actúan las fibras que inervan la estructura? ¿Sobre qué estructuras? ¿Sobre qué receptores actúan las fibras que inervan la estructura? Estoy colocándola en rojo. M3, ¿cierto? M3. ¿Y qué efecto origina las fibras que inervan la estructura, que actúan sobre los receptores de M3? Sí, pero... Contracción, un efecto contráctil. Va a originar sobre el músculo detrusor. ¿De acuerdo? O sea que ya le estoy contestando la primera parte, o sea, la parte involuntaria de la misión. ¿Cierto? Ahora, ¿qué es esto? El esfínter interno. Esfínter interno de la uretra. Ojo que el que me escriba esfínter interno de la vejiga, voy a utilizar la metodología ceciliana. Esfínter La interno del... vejiga no tiene esfínter interno, es la uretra. Esfínter interno Entonces, son los términos precisos. Esfínter, ¿qué son? Las fibras de la capa muscular que se proyectan y hacen esto, mire, hacen esto cuando se contrae. Son fibras más bien de predominio circular, ¿cierto? Y de características lisas. Esfínter es la primera puerta, ¿cierto? Interno de la uretra, de carácter involuntario, inervado por fibras simpáticas. Recuerde, el detrusor parasimpáticas hace esto. Ahora esto, perdón, el esfínter y la zona del trígono, que vamos ahorita a mostrar bien lo del trígono, ¿cierto? Aquí está la zona del trígono, miren, la parte posterior. Es liso y es de naturaleza simpática, o sea, la zona trigonal, trígono vesical, ¿cierto? Mire, la mucosa es lisa y es posterior inferior. Y el esfínter, la inervación es de carácter simpático. ¿Dónde están los somas de las fibras preganglionares que inervan la estructura? Hasta los laterales de... Hasta laterales T2L1L2. ¿Sobre qué receptores actúan? M3. Pero el simpático, ¿cómo va a ser M3, mano? M es de muscarínico. Beta. Entonces, ¿cuáles son otros receptores que originan contracción? Alfa. Alfa. Pues alfa, miren a ver si es alfa 1, alfa 2. Alfa 2, ¿no? Alfa 2. Entonces, en la micción, ¿qué va a ocurrir? Esfínter interno. ¿Quién actúa? Aquí era como músculo. Dentro del vegetativo. Músculo, algo, no escuché. Músculo detrusor de la vejiga. El músculo detrusor, inervado por fibras parasimpáticas. ¿Quién se relaja? El músculo esfínter El primero interno. que conocemos ahorita, el esfínter interno. Se relaja el simpático. Bueno, sí, marino. Se relaja. Hemos visto la acción ¿qué? Neurovegetativa. Pero como eso viene desde acá, entonces concomitantemente quien manda la parada es lo voluntario. Porque si no, ¿qué tal? Nos obligaríamos cuando... Y eso le ocurre a los chicos cuando aún no tienen maduro este esquema fisiológico. Año y medio. No, primero se contiene orines que popó, ¿cierto? Primero hay control vesical y luego hay control fecal. Bien, ahora, ¿qué hay acá? Quitamos entonces el trígono vesical, la mucosa es lisa.
¿Quién lo delimita? Vamos a ver después alguna pieza donde estén los orificios del uréter, ¿cierto? Y tenemos entonces cómo se llaman estos segmentos de uretra. Uretra prostática dentro de la próstata y luego la uretra membranosa si está por acá, ¿de acuerdo? Vamos a ver una piecita que nos permita mostrar membranosa atravesando al ¿Apenas ese TPP. pedacito? Sí, miren, es esta migurria acá, 1 centímetro. 1 centímetro a lo sumo. Y las fibras que lo rodean, ahí tienen que mirar muy bien El esfínter externo. el esfínter externo. Esfínter externo amarillo. Uretra membranosa en fusia. Morado. Yo lo veo púrpura. No le veo forma de eso. Con un montón de ¿Se ve mechas. bien ahí? O sea, Creo que el más oscurito pues es este es el esfínter y Y el esta clarito lineecita es la uretra. El esfínter es que interno y que externo. Externo. externo de la uretra. Ok. Esa rayita de la profe, la que está allá abajo. No, esa, está en el dedo izquierdo. Ese. Ahora que esa la entra arriba, pero él va saliendo y la mucosa se hace abajo el huequito. Con rayita. A ver, usted se le metió el dedo. Señora, ¿De qué te señora, tapó no se César? mete el dedo. Y usted está tiene tapada, César. Fígado. Esa, No, ¿esta? ¿Esta? Sí. No. Podría ser, pero no está muy contundente porque mire. Sí, entra ahí, baja. A ver, búsquese otro. Mira, aquí está, mira la otra letra. El edificio de. El edificio de. Desembocadura del La uretra. desembocadura del. ¿Por qué no se ve? Qué sospechoso. A ver, entonces, ¿cuál es el mecanismo? ¿Y cuál es el trígono vesical? Está la parte superior, esta sería la parte, nos quitaron aquí. La parte superior está por la desembocadura de los dos ureteres y abajo por el orificio interno de la uretra. Orificio interno de la uretra. Yo creo Sí. que son estas dos cosas, ¿no? Como esto y esto. Vamos a mezclar otras piezas que puedan. Seno renal, hilo renal, como segmento o polo suprailiar. ¿Cuál es ese? No, él dijo Pero es como la presentación. Relacionado con Suprailiar. médula suprarrenal. No, no dijo así. No lo dijo así. Segmento superior, cápsula suprarrenal. No, pero no lo dijo así. Lo dijo como segmento suprailiar de la línea medio renal, una vaina así. Sí, claro, tiene que separar. Usted lo separa. Aquí pasa la costilla 12, entonces usted lo separa, por eso. ¿Sí? Costilla 12 queda el segmento suprailiar, segmento iliar y segmento inferior. El segmento inferior se relaciona con la parte proximal de la uretra. Yo estoy diciendo que él dijo como que eso era el suprailiar de la línea Mafe, ¿cómo es que era? ¿Segmento suprailiar de la qué? Línea Del borde medial. medial del riñón. Julano se responsabiliza de los alfileres. ¿Sí? A ver, ¿cuál es esta? ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? Clávalas ahí. Sí. De aquí sale una pregunta. Después no digan que no se les anunció. Después no digan. Se les advirtió, no hicieron caso y suácate un tinto. Entonces tenemos, aquí hay un origen muy temprano, pero no es una polar porque no se está originando de la renal, de la aorta, se está originando de la renal, ¿cierto? Un origen temprano, este sería apical, ¿cierto? Mire. Luego vemos la división entre anterior y la de atrás, que es la posterior. La anterior nos está dando esta, la antero superior a la 1. Nos está dando esta, antero inferior, y nos está dando la inferior. Ya la posterior, Anteromedial, ¿no? no, medial no. Apical, antero superior, antero inferior e inferior. Y la posterior está aquí atrás. Mire. O sea que váyanse acercando sin
acelerarse, ¿no? Para que vean la distribución. Ahora, en este lado, ¿es en espejo o no? Ah, ¿yo no les he enviado el artículo? No. Ay, pero como están ocupados los steps. Pero no sería en espejo porque no está igual. No, en espejo no hay, ¿cierto? Las variaciones no dan en espejo. Ahí quién sabe qué sería, ¿cierto? Pero aquí está, mire, la ¿Ninguna división. variación puede ser en espejo? No necesariamente, o puede ser, pero no. Sí, creo que usted nos había mostrado una en espejo. División anterior, división posterior. Ahora aquí, ¿qué vamos a encontrar? Posiblemente sí este está, porque aquí apenas estoy viendo tres, ¿cierto? Mire, inferior, antero inferior y antero superior. ¿Y esto sería la apical? Sí. Este sería inferior, ¿cierto? Inferior, antero inferior, y esta sería la relación a la apical. Ahora si coloco acá otro alfiler. Están escasos los alfileres. ¿Alfileres? Pues nadie. Fandiño, ¿ya llegó? Esta sería Fandiño. Es que Fandiño era el encargado de tener... Fernández. Oiga, no, los tres que no vinieron, es que son descarados, tres que no vienen al laboratorio. Y si el profesor no dice nada, como quien dice, de frescolín. A ver, ¿qué sanción le colocamos a ellos? Ninguna, puntos para los Ahí sí, como dijo Simón Bolívar, cuando encontró a Francisco Fernández Binoni. ¿Quién fue Francisco Fernández Binoni? Francisco Fernández, es que ustedes definitivamente son ignorantes en historia. Francisco Fernández Binoni entregó a Bolívar. Bolívar ya tenía un poco independizada Venezuela en 1814, igual que acá, vino la reconquista española luego. Y un patriota por la noche se comunicaba con los realistas y les entregó en guerra, así que es un delito que se va a la muerte. Entonces, ¿esto qué es? Segmento abdominal del uréter. ¿Esto qué es? Del uréter. ¿Segmento pélvico después de cuándo? Pasa los cuando vasos. entra Los vasos ilíacos. los vasos iliados. Entonces les voy a preguntar, porque como eso se dicta en clase, ¿no? ¿Cómo se llamaba quien le entregó? ¿Cómo se llamaba? Francisco Fernández Binoni. Puntos. Es complejo. ¿El dicho que se acuesta con niños qué? Ellos saben muchos dichos populares. Es un dicho popular, ¿cierto? Los polos no. Habitualmente. Después le vamos a mostrar en unos estudios que nosotros hicimos que en un buen porcentaje sí. Ahí hay, mire, dése cuenta, usted ya lo buscó. Ese lo habíamos inyectado, ¿cierto? Entonces, pero es que está suelto. Sí. Pero mire, ahí se puede, mire, apical, antero superior, antero inferior, inferior y la división posterior. Pero mire, no tiene 5. Esto. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? La inferior puede estar dividida en 2. La inferior se divide en 2. Es probable que tenga 6 lóbulos en lugar de 5, o segmentos mejor. Apical. Antero superior. Antero superior, antero inferior e inferior. La inferior se divide en 2. Y la posterior. A ver, entonces, empieza lo bueno. Y esas son las preguntas que uréter y que riñón y todo, sáquenme en 5. No, aquí son estudiantes de la Universidad Industrial de Santander.
Señale el soma de las fibras preganglionares que originan peristalsis sobre la estructura. ¿Cómo? Repita. Señale dónde se ubica el soma de las fibras preganglionares que originan peristalsis de la estructura. La misma pregunta acá, la misma pregunta acá. S2, S2, núcleos mediales, S2, S3 y S4. A ver si aprenden algo de farmacología cuando lleguen a farmacología. Ya saben, ¿sobre qué receptores? No, pero usted qué... Se adelanta de una- Bueno, aquí, ¿sobre qué receptores actúan las fibras originadas en las astas laterales de T12, L1, L2? Acá. Claro, origina dilatación. Le podría decir sobre qué receptores actúan las fibras originadas en los núcleos mediales de S1, S2, S3. M3. O sea, ya tienen que manejar bien porque si ustedes tienen arraigado eso, agarran lo de farmacología, que es el segundo parcial, que la primera parte es sistema nervioso autónomo, y el que tenga clarito eso le va bien. Y puede sacar 2.8, porque la segunda parte de farmacología... Pregunten a ver, ¿cómo les...? La segunda parte fue disque terrible. Unos decían terrible, otros decían que horrible. Vuelven y repasen. ¿Cierto? Ahí están las segmentarias. Vayan pasando, vayan pasando. ¿Ese de qué lado es? ¿Desde allá? Las segmentarias son estas chiquitas. Es una segmentaria. ¿Esto es interior o verdad segmentario? Estas. La ramita que da como la anterior y la posterior se llama segmentaria. ¿Y está acá qué con la información de los uretes? O sea, es aplicada segmentaria anterior-superior, segmentaria anterior-inferior. Anterior, inferior, inferior. Inferior, son tres segmentarias. Son apical. Apical también segmentaria. Sí, sí. Primero que todo. ¿Cómo era este? Arteria. ¿Cómo era este? La apical también es La apical. Esa es la rama. La rama C, entonces que es una rama posterior y una rama anterior. ¿La qué? O sea, después la rama C tiene una división que es posterior y anterior. Sí. La anterior va a salir la anterosuperior, la anteroinferior y la inferior. Ya. ¿La inferior también sale de la anterior? Sí. Ok. Aquí está la anteroinferior y la anterosuperior y acá está atrás la posterior. ¿Qué? Y, son las que, y la posterior irriga toda la pared posterior menos los polos.